más prácticos. Hoy iniciamos con el módulo 1, que tiene que ver con los derechos fundamentales en las relaciones laborales, con la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, la regulación legal de lo que es el acoso laboral y sexual en el ámbito laboral, que son la ley 20.607, la ley 20.005, la ley 18.834, la ley 20.087. También veremos lo que es la potestad de mando, las fuentes y límites de la potestad de mando y la vinculación que tiene esta con el acoso laboral, y también la vinculación de esta con la vulneración de los derechos fundamentales. También veremos la vulneración, la diferencia entre el acoso laboral y la vulneración de los derechos fundamentales, o más bien dicho, la relación de esta. Y también lo que es la dignidad, sus características y cuáles son, qué es lo que, cuál es su ámbito de aplicación, su qué es lo que conlleva lo que es la dignidad. Primero que nada, ¿qué son los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras? Bueno, los derechos fundamentales de los trabajadores son aquellos derechos y libertades que posee como persona por el solo hecho de ser tal, y se encuentran reconocidos y garantizados por la Constitución y las leyes respectivas, y deben ser respetados por el empleador en el ámbito de la relación laboral. Entonces, estos derechos y libertades son los que posee toda persona por el hecho de ser tal, y se encuentran reconocidos y garantizados en el ordenamiento jurídico, ¿ya? Todo trabajador es persona, por lo tanto, es titular de derechos fundamentales, ¿ya? Y en esta calidad, el trabajador o trabajadora puede recurrir a los juzgados del trabajo utilizando un juicio que se llama el juicio de tutela laboral, cuando se considere afectados en uno o alguno de sus derechos consignados en la legislación laboral chilena. ¿Cuáles son estos derechos? Primeramente, tenemos el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador o trabajadora, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. También tenemos el respeto y la protección a la vida privada y a la honra del trabajador, trabajadora y su familia, la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el derecho a la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, además la garantía de que ninguna clase de trabajo pueda ser prohibida salvo las excepciones que la propia Constitución dispone, el derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo, que son la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos, la garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por el empleador en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales, las prácticas antisindicales o desleales en la negociación colectiva. Estos derechos constituyen el sustrato básico imprescindible en nuestro Estado de Derecho del trabajo, no requiriéndose su consagración explícita en cada institución laboral para su eficacia, bastando la consagración constitucional
y excepcional legal en el artículo 5 del Código del Trabajo, que lo vamos a ver igual más adelante. Este artículo 5 señala que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de estos. Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo. Los contratos individuales y los instrumentos colectivos de trabajo podrán ser modificados por mutuo consentimiento en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente. ¿Cuándo se entienden vulnerados los derechos y garantías de los trabajadores o trabajadoras? Se entienden vulnerados o lesionados los derechos, los derechos y garantías de los trabajadores cuando el empleador o quienes los representan realizan actos o adoptan medidas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. ¿Qué fuentes existen respecto a las garantías de los derechos fundamentales? Primeramente tenemos el derecho, solamente se los voy a mencionar para que los tengan presentes porque no los quiero llenar todavía de artículos, sino que esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de los diferentes módulos, pero para que lo tengan presente que tenemos el Código del Trabajo, el artículo 2, el artículo 5, inciso primero, el artículo 2 bis, que es la igualdad de remuneraciones, el artículo 153, que se refiere a los reglamentos internos, el artículo 154, inciso final, el artículo 111A, que se refiere al acoso sexual, el artículo 485, que se refiere al procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, que lo vamos a ver más adelante. También tenemos el dictamen, por ejemplo, el dictamen de la Dirección del Trabajo 260-19. Este 260 consulta sobre una empleadora consulta si es lícito que la empleadora tenga acceso a la correspondencia electrónica de sus trabajadores en el caso de que el dependiente use bienes de propiedad de esta. O sea, el trabajador usa, por ejemplo, el computador de la empresa. ¿Qué responde la Dirección del Trabajo? El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de esto. Entonces, la empresa puede regular las condiciones, la frecuencia y la oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa, pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores. Entonces, este es un ejemplo que los dictámenes de la Dirección del Trabajo limitan de repente el accionar del empleador a las garantías que tienen los trabajadores a sus derechos y garantías constitucionales. Entonces, estos dictámenes que están señalados acá, yo se los dejo en los materiales complementarios que están subidos en la plataforma del curso. La regulación legal del acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo.
¿qué regulación tenemos? Este módulo es como bien general. Después vamos a meternos ya con la regulación específica, vamos a dar detalles, vamos a ver el acoso laboral por separado, vamos a desglosar su concepto, vamos a analizar lo que es el acoso laboral en la clase más presencial, vamos a ver unos videos, vamos a hacerla como más práctica y ustedes van a poder en la clase diferenciar lo que es el acoso sexual y laboral y va a ser mucho más fácil de diferenciarlo porque a veces lo confundimos con el maltrato. Entonces, las fuentes nacionales donde nosotros recurrimos para cuando vamos a entablar una demanda ante los tribunales de justicia, donde nos amparamos para defender nuestros derechos o donde las leyes fijan los límites ¿cómo se llama?, para defender o limitan, por ejemplo, las limitaciones al Estado. El artículo 6 de la Constitución Política establece en su artículo 6, inciso primero, que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución, a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Por lo tanto, aquí establece las limitaciones del Estado que se deben garantizar. El Estado, todas las leyes deben garantizar el orden institucional de la República conforme a la Constitución Política. Los derechos a las personas, ¿ya? Establece los derechos de las personas en el artículo 19, que lo vamos a ir desglosando después de acuerdo a los derechos específicos. La Constitución asegura a todas las personas un catálogo de garantías fundamentales y vamos a ver algunas garantías desglosadas más adelante. Y establece también limitaciones a las personas en el artículo 6, inciso segundo. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Entonces, este catálogo de garantías fundamentales se establece a toda persona, institución o grupo. Específicamente el marco normativo a lo que se refiere al acoso sexual y al acoso laboral, el acoso sexual está tipificado en una norma específica, en la 20.005, desde el año 2005, que tipifica y sanciona el acoso sexual, incorpora esta perspectiva para toda relación de trabajo, sea público o privada, y modifica el estatuto administrativo y el código del trabajo. Y establece que es contrario a la dignidad humana, entre otras conductas, el acoso sexual. Y la ley 20.607, desde el 2012, tipifica el acoso laboral, modifica el estatuto administrativo y también el código de trabajo, sancionando las prácticas del acoso laboral como un acto contrario a la dignidad de las personas. La dignidad de las personas es un bien jurídico protegido. Específicamente, la ley 20.005, que establece lo que es el acoso sexual. Lo vamos a ver muy por encima ahora y más adelante hay un módulo completo de lo que es el acoso sexual. Establece que el acoso sexual en las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio, solicitando requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
Entonces tenemos que el concepto establece que debe haber requerimientos de carácter sexual en el ambiente laboral, no consentidos, no requiere reiteración de la conducta y estos requerimientos amenazan o perjudican la situación laboral. Con respecto al acoso laboral, la Ley 20.607 establece que el acoso laboral es el acto contrario a la dignidad de la persona configurado por toda conducta que constituya agresión y hostigamiento reiterados ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro y otros trabajadores, por cualquier medio que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Por lo tanto, es un acto u omisión abusiva contrario a la dignidad humana. Las conductas tienen que ser reiteradas, a diferencia del acoso sexual, como vimos, que basta una sola acción. Aquí las conductas tienen que ser reiteradas, no basta solo una, contra una o más personas y realizado por una o más personas. Las conductas se orientan a perjudicar la situación laboral o sus oportunidades. También modifica el estatuto administrativo en señalar la 20.607 modifica el estatuto administrativo señalando que los funcionarios al realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo. En igual sentido, se modificó el estatuto administrativo para los funcionarios municipales. Prohíbe a todos los funcionarios realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios que considera como una acción de este tipo el acoso sexual y realizar todo tipo de acto calificado como acoso laboral. El Código del Trabajo, en el artículo 2, señala que toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Se incorpora también la causal de despido dentro del artículo 160, la conducta del acoso laboral. Se incorpora también la causal de despido indirecto, pero principalmente señalarles que todas los conceptos de acoso laboral señalan que se refiere a una conducta reiterada y las del acoso sexual basta con un solo acto, ¿ya? Pero este es más que nada, este módulo se refiere a el marco normativo general. Después vamos a ir detallando estos conceptos, esto para que tengan claro que existe una normativa de acoso sexual, existe una normativa de acoso laboral, que existe una normativa específica de ambos que modificó la legislación para el funcionariado público, que modificó también el Código del Trabajo y que también existe un principio de probidad administrativa dentro del marco normativo que la conducta del funcionario debe ser intachable,
y debe tener un desempeño honesto, leal en la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Este es el principio básico de la administración pública, respecto del cual una conducta constitutiva de acoso representa una infracción. Esto está en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en el artículo 52 de la Ley 18.575. La dignidad humana, como concepto amplio que permite incluir dentro de la regulación actos constitutivos de acoso, que carácter ejemplar del precepto ratifica esto. La dignidad de la persona está vinculada a los derechos fundamentales, consignados y garantizados por la Constitución, como lo vimos, en este caso especialmente vinculado con la intimidad, la vida privada, la honra del trabajador. Y como dijimos, la dignidad de las personas es un bien jurídico protegido. Pero, ¿qué es la dignidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dignidad? La dignidad humana de la persona es la categoría que corresponde al ser humano por estar dotado de inteligencia y voluntad, distinto y superior a todo lo creado, que establece un tratamiento en toda circunstancia concordante con la naturaleza humana. Este es el concepto de González Pérez. La dignidad de la persona es aquel principio capital de nuestro Código Supremo. Es la cualidad de ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto, porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías que se han resguardado. Esta es una sentencia del Tribunal Constitucional donde establece un concepto de la dignidad humana. La dignidad humana es considerado el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o su forma de pensar. La dignidad es grandeza, excelencia, es una calidad o bondad superior por la que algo o alguien goza de especial valor o estima. El ser humano posee dignidad por sí mismo, nadie se la tiene desde el mismo instante de que nace, nadie se la puede quitar bajo ningún pretexto. La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona como ser digno de respeto, y toda persona tiene que reconocer las diferencias de cada persona, además de aceptarlas, para que así la persona digna se sienta libre, entiende las bases que le permitan actuar consecuentemente y por lo tanto se considera capaz de desarrollar cualquier trabajo bien fundamentado. Entonces, la dignidad en general es la palabra que significa un valor intrínseco. No depende de factores externos, ¿ya? Es digno porque es valioso por sí mismo. Eso es lo que significa la dignidad, y está establecido así en los tribunales, y es como un resumen de lo que ha establecido la sentencia de los tribunales. ¿Cuáles son las características de la dignidad humana? Depende del solo hecho de ser humano, lo que les decía. Este es el elemento que lo caracteriza y le es único porque no depende de nosotros. Es la pertenencia a la especie humana. Todos somos titulares de la misma dignidad, todos somos igualmente dignos ya que pertenecemos a la especie humana.
es inmutable, no se pierde, no aumenta ni disminuye, acompaña al ser humano hasta su muerte. ¿Qué efectos tiene esa dignidad? El ser humano es más valioso que cualquier otro ser o cosa. El ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede considerarse como medio. Las cosas están al servicio de la persona humana. Es la base de los derechos humanos. Todo lo esencialmente humano merece respeto y consideración. Es a la vez límite e inmanente de los derechos humanos. Es el valor supremo de todo el ordenamiento constitucional, fuente de todos los derechos humanos. No admite violación del ejercicio de los derechos y es un límite a toda reforma constitucional. Nuestro artículo primero de la Constitución señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La dignidad de las personas se constituye así en el valor supremo y en el principio jurídico que constituye la columna vertebral básica de todo ordenamiento constitucional, y en virtud del artículo primero de la Constitución y de los preámbulos de los tratados y de las convenciones de derechos humanos, es que el Estado ha hecho suyo, mediante las ratificaciones de estos tratados, los que determinan a la dignidad humana como una fuente sustantiva de todos los derechos fundamentales que irradian con ello todo el sistema jurídico, el que debe interpretarse y aplicarse conforme a las condiciones en que dicha dignidad se realice de mejor forma, lo cual ha sido asumido jurisprudencialmente tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema y los tribunales de justicia en la gran mayoría. Entonces, esta dignidad se alude a que aquel principio capital de nuestra Constitución es la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto, porque ella es la fuente de todos los derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que estos derechos sean resguardados. Y nuestro Código del Trabajo en el artículo 2 dice que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. También el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la no discriminación y el artículo 1 del Código del Trabajo en su artículo habla sobre los actos, el artículo 2, inciso 2, habla sobre los actos de discriminación, que son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en los motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o ocupación. Entonces, todos los actos de discriminación que hacen distinciones o exclusiones o preferencias basadas en alguno de estos motivos, se considera un acto de discriminación. Esto lo recoge el Código del Trabajo, siguiendo el convenio 111 que nuestro Estado ha ratificado. Y ha recogido. ¿Qué es
la potestad de mando. La potestad de mando, bueno, podemos decir que no existe ni en nuestra legislación, ni en el derecho comparado, o sea, en otras legislaciones, una definición de lo que debe entenderse por el poder de dirección o potestad de mando, que es sinónimo, o una regulación general que nos permite establecer una definición del mismo. Sin embargo, que de la sistematización que ha hecho la doctrina a partir de normas dispersas, de lo que al respecto ha dicho la autoridad administrativa, o sea, la Dirección del Trabajo, los tribunales, podemos entender que el poder de dirección como el conjunto de poderes, facultades y potestades que el ordenamiento jurídico laboral reconoce al empleador con el objeto de a. Organizar, dirigir y fiscalizar la actividad laboral de la empresa, establecimiento, faena, en cuyo caso la potestad de mando recibe el nombre de poder de dirección. B. Mantener la disciplina y el orden dentro de la empresa, establecimiento, faena, en cuyo caso la potestad es poder disciplinario. Y C. Adecuar la naturaleza de los servicios a los requerimientos de la empresa, establecimiento, faena, ya sea en cuanto a la naturaleza de los servicios, al lugar o a la duración y distribución de la jornada de trabajo. En este caso, la potestad de mando se manifiesta como un jus variandi. Entonces, como podemos ver, esto es como recoger un poco de diferentes normativas dispersas o opiniones de lo que podemos recoger como la potestad de mando o poder de dirección. Entonces, en las relaciones laborales, recordamos que el contrato de trabajo, la subordinación no significa solamente que el trabajador está obligado a prestar el servicio al cual se comprometió, sino que debe prestarlo con sujeción personal al poder directivo del empleador, lo cual crea en la relación de trabajo un sometimiento jerárquico de la persona del trabajador a la persona del empleador. Entonces podemos dar una definición que es las facultades del empleador de impartir órdenes e instrucciones al trabajador dependiente para lograr la correcta ejecución de la prestación debida y mantener la disciplina al interior de la empresa o institución, poder que tiene como contrapartida el deber de obediencia del dependiente o trabajador, en virtud del cual debe cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por su empleado, por su empleador. Entonces, el contrato de trabajo tiene ciertas particularidades que no existen en otro contrato de prestación de servicios personales, que deriva fundamentalmente de la ejecución subordinada continuada de los servicios por parte del trabajador. Para lograr la función económica del negocio, ¿cómo se llama? Para lograr esto, existen los llamados poderes, ¿ya? Que ejerce las personas en calidad de empleador, y también existe la subordinación por parte del trabajador, que tiene que cumplir órdenes y las instrucciones impartidas. Entonces, si bien existe varios aspectos, ¿cómo se llama? Que pueden
ocurrir problemas respecto a esto, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, existe la relación laboral, tenemos al empleador que tiene la facultad de mando, ¿ya? Tenemos la subordinación y dependencia de parte del trabajador, donde esta subordinación y dependencia, el trabajador se encuentra subordinado en distintos aspectos, tanto técnico, económico, jurídico. ¿Jurídico en qué? A una jornada de trabajo que está legalmente establecida, ¿ya? A la forma de realizar el trabajo y a un control de la ejecución de ese trabajo por parte del empleador. Y la pregunta es, este ambiente donde hay un poder de mando por parte del empleador, donde se controla el horario de entrada, el horario de salida, donde se le controla el trabajo, qué hace, qué no hace, donde se le establece las directrices de lo que tiene que hacer, donde se le llama la atención si no cumple, donde muchas veces se le establece ¿cómo se llama? Horarios del almuerzo, de vestimenta, etcétera, es un ambiente propicio para la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. ¿Cómo se compatibiliza el vínculo de subordinación y dependencia y las facultades de dirección y de mando del empleador con el ejercicio cabal y pleno de los derechos fundamentales de los trabajadores? El derecho laboral se ha constituido como un derecho tutelar del orden público, no por mero capricho, sino por las posiciones desiguales de las partes que conforman la relación laboral. Sin subordinación no existe relación laboral. Sin relación de poder no se mantiene vigente la subordinación. La relación de poder se ve plasmada en los poderes de mando, la de reglamentación y el de disciplina que tiene el empleador. Estas particularidades de la relación de trabajo generan un escenario proclive a una eventual lesión de derechos fundamentales para con la parte más débil. La más mínima expresión de poder en manos equivocadas puede provocar consecuencias terribles, como lo vamos a ver más adelante, durante las jornadas de trabajo del subordinado, que pueden empeorar en tiempos, por ejemplo, de crisis económica, como lo es en esta pandemia, que muchas personas ven las dificultades, que a todos están perdiendo el empleo y aguantan cualquier cosa. Y no parece adecuado suprimir las potestades de la legislación laboral. Se reconoce al empleador para poder organizar su empresa, pero sí es necesario establecer límites claros respecto a su utilización. Por eso se establece el derecho laboral y por eso se establecen los límites y se crean las leyes de acoso laboral, acoso sexual, y cada día van apareciendo nuevas leyes, que ustedes ven que son son recientes, son súper recientes, no existen hace 20 años, 30 años, son muy recientes. Y antes era muy difícil probar estas situaciones. El acoso laboral es terrible, el acoso sexual también es terrible. Entonces, como vemos, es un problema muy tremendo, y que estas situaciones efectivamente, donde una persona tiene el poder y controla mucho, puede servir para, ¿cómo se llama?, vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, y donde hay muchas denuncias de acoso, como vamos a ver en nuestras clases vía Zoom.
Bueno, los derechos, la potestad de mando y los derechos fundamentales. Los derechos, los poderes empresariales, los poderes de los empleadores, los poderes, porque ahí puse empresariales, pero los poderes de los empleadores tienen como límite los derechos fundamentales inespecíficos de los trabajadores. Los derechos inespecíficos, ¿cuáles son? No son, son los derechos, son todos los demás derechos que no tienen un contenido propiamente laboral, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, a la intimidad, a la vida privada y la honra, el derecho a la igualdad y a todos los demás que se encuentran consagrados en la Constitución y que no tienen un contenido propiamente laboral. Entonces el empleador está obligado a respetar la dignidad del trabajador y a tratarlo con respeto sin abusar de los poderes que tiene y que obtiene como consecuencia del contrato de trabajo. Esto se traduce en una obligación negativa o de abstención de no dañar a los trabajadores. Al mismo tiempo, y en concordancia con su deber general de protección, el empleador debe establecer los mecanismos para que otros no atenten contra esos derechos. Si no lo hace, es como si él mismo atentara contra esos derechos de los trabajadores. Si el límite son los derechos y el empleador debe respetarlos, protegerlos y promoverlos, el no hacer nada ante las amenazas que estos pudieran sufrir es como si él mismo atentara contra esos derechos. Entonces, no puede atentar contra los derechos y no puede permitir que otros atenten contra esos derechos. ¿Ya? Entonces, el artículo 5º, inciso 2, dice que el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de esto. Entonces, estos son los derechos inespecíficos. ¿Qué son los derechos inespecíficos? Los que no tienen un contenido propiamente laboral. Y el empleador es un garante de estos derechos. Establecidos en la Constitución, vimos el artículo 1, inciso 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Establecido en el Código de Trabajo, artículo 2, inciso 2, las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Entonces, las facultades que la ley reconoce al empleador tienen los límites. Si bien le reconoce facultades las potestades de mando al empleador, los límites son el respeto de las garantías constitucionales de los trabajadores, especialmente las que pudieran afectar la intimidad, la vida privada y la honra de estos. Y la establece, por ejemplo, un caso: acoso realizado por el empleador hacia uno o más de sus trabajadores, responde por estas conductas porque tiene la obligación de atención de no dañar al trabajador y tiene el deber general de protección y el deber de respeto. También el acoso realizado por un compañero de trabajo también responde por estas conductas, no hace nada, es responsable por omisión, y los acosos, es responsable por los acosos cometidos por terceros. O sea, si no hizo nada, se hizo la vista gorda, él responde porque no hizo nada. Y si, ¿cómo se llama? Sabe que hicieron y no actuó de manera correcta, o por ejemplo,
se hizo una investigación, pero se demoró en hacer la investigación, se demoró meses, y resulta que presentaron una denuncia y demoró como 5 meses, o sea, hizo algo, pero lo hizo de mala manera, también es responsable, y así lo han determinado los tribunales. Siempre el derecho laboral, en su afán de tutela y protección de los intereses del más débil, ¿ya?, coloca en la posición del empleador de garante y le entrega las herramientas, ¿ya?, para que, ¿cómo se llama?, esté obligado a corregir estas conductas dañinas, como es el acoso laboral, y defender los derechos de las trabajadoras. Si no es así, ¿ya?, entonces estamos frente a un fracaso. Entonces, en primer lugar, el acoso realizado por el empleador hacia uno o más de sus trabajadores, es lógico que el empleador responda por estas conductas. Hay un atentado directo a todas las obligaciones que le impone la ley en virtud del contrato de trabajo. Hay una violación de las garantías constitucionales que funcionan como límite a las potestades del empleador. En específico, atenta contra la vida y la salud de uno o más de sus trabajadores, lo que está prohibido de acuerdo al artículo 5 del Código del Trabajo, ¿ya?, que establece que el empleador debe respetar todos los derechos fundamentales de sus trabajadores. Y también infringe su obligación de abstención de no dañar al trabajador. También infringe el deber de protección, el deber de respeto a la persona y dignidad al trabajador. En este caso, tiene una obligación positiva, implica un hacer, y finalmente lo pone en una posición de garante de la vida y la salud de sus trabajadores. Por lo tanto, al realizar conductas de acoso, está creando un ambiente hostil de trabajo, lo que pueda causar unas graves consecuencias en las personas de sus trabajadores. También defrauda a la contraparte, ya que no actúa de buena fe, y en consecuencia es un daño que debe ser reparado. También hay que revisar la situación, en este caso, por ejemplo, si el acoso es realizado por un compañero de trabajo. En este caso, obviamente, sabemos que el empleador también responde. Si un trabajador realiza conductas de acoso y el empleador toma conocimiento de esto, ya sea por una denuncia o por sí mismo, y no hace nada, es responsable por omisión. En esta situación hay un cumplimiento de los deberes que el derecho le impone para lograr sus fines. El empleador no previene ni sanciona las conductas cuando ocurre, lo que implica un atentado directo a las garantías constitucionales y un menoscabo a la persona del trabajador. También puede ocurrir que el empleador no tiene conocimiento de las conductas de acoso que realiza uno o más de sus trabajadores en contra de otro u otros trabajadores. En este caso también debe responder por omisión. No solo si existe una infracción de las obligaciones que mandan del contrato, sino que además hay una pasividad y una falta de vigilancia por parte del empleador en el lugar de trabajo y de cómo se llevan a cabo las relaciones. Entonces, en este caso, el derecho laboral pone al empleador en una posición de garante. En este caso, el empleador no cumple con lo que se le exige, porque el trabajador queda en una indefensión. Aunque el empleador alegue no haber tenido conocimiento de los hechos, igual debe responder, ya que el daño causado es real y su pasividad lo convierte en cómplice silencioso de las consultas, de las conductas. Otro caso es que las personas
que representan al empleador y que realicen conductas de acoso. Ante esta, por ejemplo, que sea alguien que lo represente a él. Además, hay que tomar en cuenta que estas personas que representan al empleador, su conducta le atañen directamente, le afectan directamente por tener cargos directivos, ¿ya? Por ejemplo, que sea una jefatura. Y en este caso también es como que si el empleador lo hiciera, ¿ya? Es también más grave la situación, porque se supone que tienen más potestad de mando, ¿ya? Entonces, hay que ver muchos casos respecto a la situación de la responsabilidad del empleador ante diferentes casos de acoso. Pero el empleador siempre es responsable, aunque no sepa de la situación, es responsable. Porque los trabajadores no se pueden ver desprotegidos ante estas conductas, porque las consecuencias en muchos casos son muy graves, incluso pueden llegar al suicidio. ¿Cuáles son las conductas contrarias a la dignidad de las personas? Tenemos el acoso sexual, el acoso laboral, la discriminación arbitraria, vulneración de los derechos fundamentales. El deber de respeto a la persona y dignidad del trabajador. El Código del Trabajo no establece un concepto específico de este deber, como digo. La legislación coloca al empleador en una posición de garante, dijimos, de la vida y de la salud de los trabajadores ante los riesgos laborales e intensifica de esta manera la eficacia horizontal de la garantía constitucional al interior de las empresas y de las instituciones. ¿Y cómo se garantiza? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza? ¿Qué acción tienen los trabajadores para garantizar sus derechos? ¿Cómo se llama? Sus derechos y, ¿cómo se llama? Sus derechos y dignidad. El procedimiento de tutela laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores señalados en el artículo 285 del Código del Trabajo. El artículo 285 es el procedimiento establecido en el Código del Trabajo que es una acción que dota a los trabajadores de un mecanismo de tutela en sus derechos ciudadanos. ¿Qué protege? Protege de la vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución política, de los actos discriminatorios o de acoso establecidos en el artículo 2 del Código del Trabajo, de las represalias ejercidas contra los trabajadores por denunciar, de prácticas antisindicales. Entonces tenemos uno, de vulneración de un catálogo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, artículo 485 Código del Trabajo. Segundo, de actos discriminatorios de acoso laboral, artículo 2 Código del Trabajo. Tercero, de represalias ejercidas contra los trabajadores por denunciar. Cuarto, de prácticas antisindicales. Tomen nota. ¿Quién puede denunciar o demandar? Trabajador afectado, organización sindical o la dirección del trabajo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Se va uno primero a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo toma nota y lo pasa los antecedentes a los tribunales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación, como dijimos? Cuestiones suscitadas en la relación laboral que afecten los derechos fundamentales, lesiones de derechos, garantías fundamentales,
actos discriminatorios, represalias contra los trabajadores, prácticas antisindicales. Ahí están todos los ámbitos de aplicación. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los trabajadores que están protegidos? Que dijimos que no son los establecidos o análogos al derecho del trabajo. Derecho a la vida y la integridad física o psíquica, derecho a la vida privada y la honra de la persona, derecho y la inviolabilidad de toda comunicación privada, a la libertad de conciencia y manifestaciones de creencia, la libertad de emitir opinión y de informar, la libertad de trabajo, que ya lo vimos detalladamente. El acoso laboral, diferencia y derechos fundamentales. Cuando el enunciado del módulo dice diferencia con los derechos fundamentales. Pero el acoso laboral puede afectar a los derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento jurídico, como son la dignidad de la persona, la libertad personal, su integridad física y moral, su intimidad, su honor, asimismo otros valores protegidos como son el de la salud laboral, el de la higiene del trabajo. Acoso laboral y violación de derechos fundamentales remarca nuestro convencimiento de que el acoso es una forma específica de vulneración de los derechos fundamentales. En el procedimiento de tutela laboral se busca resarcir los derechos sufridos por el trabajador, ya sea en su dignidad como en los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Por lo tanto, no podemos decir que hay una diferencia, sino que el acoso laboral es una, ¿cómo se llama? Es una vulneración de los derechos fundamentales. Entonces hay una unión ahí, un cruce donde a través del procedimiento de tutela laboral se busca resarcir o garantizar estos derechos vulnerados con el acoso laboral, como son el respeto de a la intimidad, que está consagrado en el artículo 19, número 4 de la Constitución, y también están recogidos los instrumentos internacionales. También tenemos la prohibición de discriminación, dispuesta en el artículo 19, número 16, inciso 3 de la Constitución, que también señala que se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. La provisión de la discriminación laboral, o dicho de otra forma, del derecho a la no discriminación en el empleo, de acuerdo a la consagración de este artículo, tutela a las personas frente a diferenciaciones, exclusiones o preferencias en la ocupación basada en consideraciones arbitrarias y que no digan relación con su capacidad o idoneidad para un cargo o un trabajo determinado. Ahora bien, desde la perspectiva del derecho al trabajo, el tema de la prohibición de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones asume un rol preponderante por sus profundas implicancias para el desarrollo de las personas como para las condiciones de equidad a partir de las cuales debe construirse las relaciones laborales. Es por ello que se entiende generalizadamente a esta prohibición de exclusiones, diferenciaciones o preferencias arbitrarias e injustificadas en el empleo como un principio tutelar y rector de esta rama del derecho que asegura la plena vigencia del principio de igualdad de trato. En Chile es un problema realmente latente
y no realmente asumido, especialmente desde el punto de vista social, cultural y económico, constituyendo el sexo uno de los criterios más frecuentes diferenciadores arbitrarios en el ámbito laboral. Expresión de ello son las grandes diferencias que subsisten aún en las condiciones de trabajo, de remuneración de los trabajadores y trabajadoras, lo que produce una lamentable segmentación en nuestro mercado de trabajo entre hombres y mujeres, pues los trabajadores varones gozan en regla general de mejores y más estables condiciones laborales, siendo su trabajo más valorado socialmente, mientras que nosotras las trabajadoras nos vemos afectadas por un nivel más bajo de remuneraciones, por condiciones más precarias en el empleo. Debemos asumir además parte de las responsabilidades familiares del cuidado de nuestros hijos, la mantención del hogar. También, bueno, repercute de manera negativa estas condiciones laborales para las trabajadoras. También lo que es el asedio sexual, muchas veces en el medio laboral. El acoso sexual es más común para el caso de las mujeres, o sea, son más víctimas las mujeres, y culturalmente se discriminan más a las mujeres por el hecho, en el caso de las mujeres que están, ¿cómo se llama?, más jóvenes, que pueden quedar embarazadas. Entonces, las ponen en situación de desventaja, ¿ya? Y muchas veces, muchas mujeres son vulnerables o están amenazadas, son muy amenazadas en su integridad física o psíquica, son más propensas al acoso laboral. Con respecto a la protección de la vida, integridad física o psíquica de la persona, está consagrado en el artículo 19, número 1. Establece que tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. El derecho a la vida es la condición, y por así decir, en base a todos los demás derechos. Es la condición indispensable para que existan aquellos derechos por la sencilla razón de que es el derecho humano mínimo. Está inseparablemente unido a la existencia mínima del hombre, pero vivir es algo más que existir simplemente, y es por consiguiente el derecho que hace concreto todos los demás derechos y que señala el grado de bienestar que el hombre puede alcanzar. Así es que la incidencia de acoso supone incumplimiento del deber legal del empleador de proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, ya sea acose directamente o venga de otros colegas, ¿ya? Entonces, que lo veremos más adelante también. También está consagrado en el artículo 1, de artículo 19, número 1, el derecho a la vida y la integridad física, psíquica de la persona. En el artículo 184, inciso 1 y 2 del Código del Trabajo, que ya lo vimos. Y finalmente, el acoso no es necesariamente un abuso de poder al interior de una relación de poder, sino un hostigamiento lesivo de la dignidad de la persona, que puede configurarse entre sujetos ubicados en planos de igualdad jerárquica, dando lugar al denominado acoso ambiente u horizontal. Con esto terminamos lo que es el módulo 1, parte general